Soy blanca como tú. No, tarada. Hola, Hola. bienvenidos al canal nuevamente. Hoy vamos a hacer un video que trata más que todo De mí. de ella. Aprendió el español, lo estudió, fue a un país latino para aprenderlo. Y son cosas que afectan en una relación cuando la persona es intérprete, ¿no? El primer punto, puede ser ridículamente apasionados por los idiomas y la traducción. Hay gente que yo sé que es más apasionada y quiere aprender 4, 5, 6 idiomas. Yo no soy así. Por el español sí. Pienso que es bastante obvio porque estudié español. He hecho una carrera de hablar español. Aplica 50-60%. Esperan que sepas la diferencia entre un traductor y un intérprete. El traductor es, creo, lo de la máquina, ¿no? Pero ella siempre dice que no es traductora, es intérprete. Un intérprete es una persona que transfiere el mensaje o lo que está diciendo una persona a otro idioma hablando. No, los intérpretes hablan, los traductores escriben. Encuentran errores en todo. Siempre. Hasta incluso cuando Alex está hablando, hay veces que yo digo, Alex, no se dice eso, Alex, no es la palabra correcta. Me gustaría que me corrigiera también, porque siento que quisiera hablar el idioma con más fluidez. Te pedirán más contexto en todo. O sea, para decirle algo tienes que darle más información, por decirlo así. Hay una broma que tenemos en el mundo lingüístico. ¿Cuántos intérpretes requieren para cambiar un foco? Y la respuesta es depende del contexto. Necesitamos más detalles para entender exactamente qué es lo que quiere decir una persona. Prepárate para subtítulos en todos los programas y películas. Cuando estamos con Alex, los subtítulos están en inglés. En mi apartamento, en mi cuenta Netflix, vas a ver que mis subtítulos están en español. A veces pongo el lenguaje en español. Y si veo que están diciendo algo que sale diferente en los subtítulos, tengo que pausar el video, retrocederlo, porque quiero saber qué fue lo que dijeron, cómo utilizaron la frase, todo eso. Bueno, es un sistema de aprendizaje también, ¿no? O sea, Sí. que tienen las más variadas listas de producción de música con diferentes idiomas. Hemos viajado varias veces juntos y yo pongo música en italiano, en francés y Se español, puede decir que les gusta oír música en otros idiomas, ¿no? ritmos, cosas así. Exacto, sí, sí, porque sí es verdad, ella pone música variada, por decirlo así. Escriben listas de palabras en todas partes. Alex no va a saber de esto porque lo hago más en cuanto a mi trabajo, pero Claro, sí. o sea. Lo que normalmente hago cuando estoy leyendo un artículo médico o algo así es que leo y subrayo las palabras que no conozco y ya luego hago una lista de esas palabras para memorizarlas y entender más. Les gusta escuchar las conversaciones de personas extranjeras, especialmente cuando no creen que nadie pueda entenderlas. Hay veces que estoy escuchando y yo le digo, Alex, esa persona habla chino mandarín, o Alex, esa persona está hablando portugués. No estoy como escuchando para ser chismosa, pero si escucho un idioma que no reconozco de inmediato, o sea, me llama la atención. Ellos discutirán contigo en varios idiomas. No, No, eso no. yo no cambio a inglés cuando estamos discutiendo, yo me quedo con el español. Yo creo que sería injusto tampoco, ¿no? Que insultes o molestes o digas algo en un idioma que el otro ni Que siquiera la otra nunca vio persona en su no vida, conoce. ¿no? Eso sí es injusto, Claro, es injusto. o sea, Me frustro y sí. a veces tengo que buscar la palabra correcta, pero a mí no me gusta esto De cambiar, de sí, usar otros idiomas. no. No les gusta que les pidan que hagan su trabajo gratis. Cuando Alex conoció a mi familia, yo le dije, yo no voy a parar todo el tiempo interpretándote. Tú vas a tener que hablar con mi familia. Necesito un descanso también. Como todo, ¿no? Nadie le gusta trabajar gratis, ¿no? No hablo el inglés como ella habla capaz el español, porque obviamente no lo estudié, pero me defiendo bastante bien y entiendo mucho el inglés. En particular en nuestra relación yo creo que no ha afectado nada de eso. O sea, son muy pequeños puntos que hay. Sí, la diferencia cultural y la diferencia de idiomas natales, eso afecta a nosotros más que mi trabajo. A lo mejor mi trabajo es. me ayuda a entenderlo más, pero si Pero tenemos no. algún problema por mi trabajo, no. No, eso no afecta, mejor dicho. No. Más Y bien, aparte, como gano bien, él es como mi sugar baby. como nosotros siempre decimos,
con Dios Nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bueno, acá arriba. Hasta luego. Bye.